también es muy bajo. Alta inflación, como ya dijimos, es el riesgo más alto. De hecho, está ocurriendo. Esta inflación que tiene la Argentina es alta. Les doy una estadística. Se computan 185 países. De los 185 países hay solamente 2 que tienen más de 20% de inflación. Si incluimos a la Argentina, serían 3. 3 de 185. Y, digamos, hay como 160 países en el mundo aproximadamente que tienen menos del 10% de inflación. O sea, todo el mundo trata de escaparle a la inflación porque se reconoce que es un problema, ¿no es cierto? Riesgo de devaluación, yo no veo un riesgo inmediato de devaluación. Hablamos de devaluación importante, significativa. De hecho, el peso argentino se está desvalorizando nominalmente, pero los precios suben más. O sea que en realidad el peso argentino se está revalorizando, ¿no es cierto? Hay un proceso de apreciación monetaria. Yo no veo como un riesgo inmediato allí. La crisis social, yo creo que sí, que es un riesgo monitorear porque en contextos de alta inflación siempre el manejo de la problemática social y de la problemática sindical es más complejo, es más complejo. Ustedes ven hoy en día cómo de algún modo se trató a través del acuerdo de la Convención Colectiva de Camioneros de fijar un aumento del 24%, pero que no tuvo mucho éxito en cuanto a extenderse a la mayoría de los convenios colectivos que se han firmado, ¿no es cierto? En época de inflación los sindicatos lógicamente tienen más poder porque para un trabajador no es lo mismo negociar el salario cuando la inflación es 5% que cuando la inflación es 25%. Es mucho más vital porque el ajuste o desajuste puede ser mucho mayor, ¿no? En síntesis, respecto de los riesgos que corre la Argentina, el principal, ¿cuál es? Es que en algún momento, ya sea por un hecho externo, ya sea porque la inflación continúa creciendo, por alguna situación social o política, la gente, digamos, empiece a dolarizar sus portafolios. Esto está ocurriendo, o sea, hay un proceso, digamos, de compra de dólares que todavía no es peligroso, pero que está en curso, digamos. Entonces, es algo que hay que seguir con atención. Bueno, ¿qué amenazas tiene la Argentina en un sentido ya de largo plazo, o sea, después del 2011? Como hemos dicho, la inflación es inestable. Ha surgido en los últimos tiempos la idea, lo que se llama una teoría de la inflación benigna, ¿no? Es decir, que bueno, que en el fondo no es tan mala la inflación, porque claro, lógicamente, al principio, por lo que yo dije, tiene un efecto reactivador de la economía, porque la gente deja de ahorrar y prefiere consumir, entonces la economía se reactiva mucho. Pero la inflación después empieza a traer algunos problemas. El primero es que los precios relativos, hay precios que empiezan a quedar atrasados, como puede ser el tipo de cambio o las tarifas del sector público, lo cual para el día de mañana puede ser complicado. Y después, hasta ahora no ha ocurrido de manera significativa, pero puede empezar una tendencia de indexación. De hecho, sabemos, ustedes lo sabrán, la indexación está formalmente prohibida en la Argentina porque hay varios artículos de la ley de convertibilidad que siguieron vigentes y uno de ellos es el artículo que prohíbe la indexación. Por eso no es válido un contrato de alquiler, como ustedes lo sabrán, que diga ajustado trimestralmente como era a la vieja usanza. Eso no es legal. Se buscan todo tipo de vueltas, digamos. Y fíjense que en la misma negociación salarial ya son muchos los convenios en los que se dice tanto el primer trimestre, tanto el segundo, tanto el tercero. Es decir, empieza a haber como una, por ahora, suave tendencia a la indexación. Una vez que la economía se te indexa, todo es más difícil, ¿no es cierto? Es más difícil desarmar esa maquinaria, ¿no? En materia energética, los atrasos de precios, si uno los compara con los países limítrofes, mejor ni mirarlos, ¿no es cierto? Porque, digamos, los combustibles líquidos valen un 50% más en los países limítrofes por lo menos. La electricidad vale hasta un 200% más y el gas vale hasta un 300% más. Todo eso se está resolviendo a través de un
una gran cantidad de subsidios, ¿no es cierto?, pero que es un esquema un poco frágil, porque si un día a mí me falta caja, no puedo subsidiar y puedo tener un incidente de aumento del precio de tarifa, ¿no? Hay una gran discusión en cuanto al tipo de cambio, si el tipo de cambio está atrasado o no está atrasado. Si yo tomo el promedio de las monedas del mundo, no se puede hablar de un atraso cambiario, porque yo con un billete que fuera una especie de billete global, ¿no?, que tuviera un pedazo de franco suizo, euro, yen, libra, real, dólar, etcétera, hoy compro un 75% más de bienes y servicios de los que compraba en diciembre del 2001. Si yo tengo un cambio, un billete de $1, compro solamente un 15% más. O sea, ¿por qué? Porque el dólar se ha depreciado mucho en el mundo. Lo que a la Argentina la protege todavía de no tener un atraso cambiario importante es la gran apreciación que han tenido las monedas. Ustedes ven el caso de Brasil, que está en muchos rubros más caro todavía que la Argentina, con el dólar a 1,58 reales, ¿no es cierto? Eso ha protegido a la Argentina de tener un atraso cambiario generalizado. Bueno, la inversión que tiene la Argentina no es suficiente para crecer al 6% o más. Hay problemas productivos, estamos en un esquema de sojización, o sea, de creciente dependencia de la soja, y además de que no se están haciendo las rotaciones de cultivos necesarias para reponer los nutrientes del suelo, por ejemplo con maíz típicamente o con trigo, lo cual hace que, se esté generando un problema futuro. Por supuesto, ustedes vieron que los problemas que son muy de largo plazo en la Argentina a veces no le damos importancia, ¿no? Y aparte yo diría que si uno lo mira, saca una foto hoy del aparato industrial de la Argentina y lo compara con hace 10 años, va a encontrar algunos progresos, pero no todos los progresos que cabría haber esperado después de la devaluación, ¿no? Nos hemos estado consumiendo stocks de petróleo y de gas, estamos ya con importaciones muy fuertes de combustibles. Por suerte, ha habido estos descubrimientos de esto que se llama el shale gas, o sea, el gas bituminoso o de rocas en Neuquén, aunque es un proceso que va a llevar varios años